estequiometría. Profe, perdón, una consulta. Vamos, sí. ¿Podría después subir la explicación de los ejercicios de soluciones resueltas, por favor? Le digo a Natalia y a Micaela que lo suban. Sí, no hay Dale, problema. muchas gracias. No hay inconveniente. Bien, comencemos con estequiometría. ¿Qué quiere decir estequiometría? Relaciones entre masas en las reacciones químicas. En una reacción química, nosotros vamos a llamar reactivos a las materias primas que colocamos dentro de nuestro reactor o dentro de nuestro tubo de ensayo, y productos a lo que obtenemos. Una reacción química puede tener varios reactivos y varios productos. Estas reacciones químicas se representan mediante ecuaciones. Una ecuación química representa una reacción química. En las ecuaciones químicas nosotros representamos las sustancias químicas mediante fórmulas químicas. Una fórmula química está formada por el símbolo químico del elemento, como ya vimos, y se colocan los subíndices que nos indican la atomicidad. Estos números que ustedes ven en este primer ejemplo, el 2 que está delante del magnesio y el 2 que está delante del óxido de magnesio, no son parte de la fórmula química, son coeficientes de la ecuación química, pero no son parte de la fórmula química ni del magnesio ni del óxido de magnesio. Son solamente números que se agregan para igualar la ecuación química. Entonces, un proceso en el que una o más sustancias se transforma en una o más sustancias nuevas, como dijimos, se llama reacción química. Esto lo podemos representar mediante varias formas. Decimos, dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para dar dos moléculas de agua. Esta reacción química la podríamos representar mediante una ecuación química escrita de la siguiente manera. 2H sub 2 más oxígeno sub 2, flecha de reacción 2H2O, dos moléculas de agua. Esto lo podríamos leer en forma molecular, como dije recién, dos moléculas de agua, es decir, dos moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno que da dos moléculas de agua. O la podríamos representar también, o la podríamos enunciar también, o leer también mediante moles. Entonces podríamos decir, por ejemplo, en el caso de esta segunda reacción química, 2 moles de magnesio reaccionan con 1 mol de oxígeno para dar 2 moles de óxido de magnesio. En algunos libros van a encontrar que en vez de fórmulas unitarias, como está en este enunciado en el slide 4, dice directamente 2 moléculas o 2 moles de magnesio. Es lo mismo. Entonces, esto lo podríamos leer como 2 moles de magnesio reaccionan con 1 mol de oxígeno, el 1 no se coloca, para dar 2 moles de óxido de magnesio. Estos moles los podemos expresar en gramos. Entonces tendríamos, si la masa atómica del magnesio es 24,3, lo sacamos de la tabla periódica. Como en esta ecuación química hay 2, por este 2 que es el coeficiente que dice 2 moles de magnesio, ese 2 multiplica la masa atómica, que es 24,3, y da 48,6 gramos de magnesio. En el caso del oxígeno, la masa atómica del oxígeno es 16. 16 por 2 da 32 gramos por mol. Entonces da 32,0 gramos de oxígeno. En este caso, o en cualquier reacción química, si sumamos las masas de los reactivos, la suma de las masas de los reactivos, nos va a dar igual a la suma de las masas de los productos. Esto se debe a lo que llamamos ley de Lavoisier o de conservación de la masa. La masa no se crea ni se destruye, se transforma. La materia no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces tenemos
que los 48,6 gramos de magnesio reaccionan totalmente con los 32 gramos de oxígeno para formar 80,6 gramos de óxido de magnesio. Esto es una ecuación química y lo que acabo de leer es una estequiometría, una reacción química estequiométrica. ¿Qué es lo estequiométrico? Que los 48,6 gramos de magnesio reaccionan con 32 gramos de oxígeno exactamente o proporcionalmente. Si duplicáramos la masa de magnesio, deberíamos duplicar para que reaccione totalmente la masa de oxígeno. Si triplicamos, deberíamos triplicar las dos. Y así sucesivamente. Son relaciones estequiométricas. Por cada 2 moles de magnesio, según la reacción química, reacciona un mol de oxígeno. Esto es tal para cual. Es como, ¿sí?, cerradura llave, la cantidad justa. Reitero, para esta ecuación química, 2 moles de magnesio reaccionan con un mol de oxígeno. O 48,6 gramos de magnesio reaccionan con 32 gramos de oxígeno. Por eso es importante conocer las ecuaciones químicas. Y además, tener en cuenta que las ecuaciones químicas tienen que estar balanceadas. Si ustedes se fijan, ¿sí?, vamos a esta reacción química para que se entienda el concepto. El etano reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono. La fórmula molecular del etano es carbono 2 hidrógeno 6. Reacciona con el oxígeno. Oxígeno 2 es la fórmula molecular del oxígeno. Para dar dióxido de carbono, CO2, y agua, hidrógeno 2 oxígeno. Si se fijan en esta ecuación química y cuento la cantidad de elementos, de la cantidad de átomos de cada elemento que hay en reactivos y en productos, vamos a tener lo siguiente. En esto, como está escrito así, esta ecuación química, vamos a tener 2 átomos de carbono en reactivos, 1 átomo de carbono en productos. 6 átomos de hidrógeno en reactivos, 2 átomos de hidrógeno en productos. 2 átomos de oxígeno en reactivos, 2 más 1 en el agua, 3 átomos de oxígeno en producto. Como ven, esta ecuación química no está balanceada. Para estar balanceada tenemos que tener la misma cantidad de átomos de cada elemento en reactivos que en producto. Para balancear una ecuación química se recurre a coeficientes. ¿Qué son los coeficientes? Son números enteros o fraccionarios que se colocan delante de las fórmulas químicas en una ecuación química para balancear el número de moles de reactivos y productos. Son números que vamos a colocar delante de la formulita. Recuerden que una ecuación química es como una ecuación matemática. Los más, y en este caso la flecha, no separan términos. Entonces, los coeficientes, los números, los puedo colocar delante de toda la fórmula, no en el medio. Lo tengo que colocar delante de toda la fórmula de la sustancia, ¿sí?, delante del carbono 2, hidrógeno 6, no en el medio. No es lícito, no se puede. Entonces, vamos a ver cómo se balancea una ecuación química. Vamos a ver, sigamos. Revise que tenga el mismo número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación. Y balancee. Ahora, si ustedes se fijan, ¿sí?, esta ecuación química yo debería colocar números para balancearla. Desde la química, para los que somos químicos, es fácil balancear una ecuación química porque ya lo tenemos bastante sistematizado, mecanizado. Colocar los coeficientes, uno agarra un papel, los coloca a mano, coloca los coeficientes directamente. Pero para ustedes, que son los primeros pasos en la química, para la mayoría, balancear una ecuación química no parecería tan fácil. A veces sí, a veces no, depende de la ecuación. Entonces, mi recomendación para este caso es que usen un programita para balancear que se llama ChemEquate, que es este. Y ahora les voy a mostrar cómo se usa para balancear la ecuación.
Este es el programita. ¿Puedo preguntar algo, profe? Sí, pregunte. O sea que vamos a tener que aprender a balancear bien o no. O sea, Van a poder usar el programita que les estoy mostrando. Ustedes claro, por eso era la pregunta. Ok, gracias. la idea es mostrárselo para que lo usen directamente. Porque, Gracias, profe. sí. Además así ven que lo evalúan un poco a ver qué les parece. Fíjense, esta ecuación, la que escribí recién, para balancearla, fíjense cuáles son las opciones. Las opciones son colocar un 7,5, un 2 o un 3, o un 2, un 7, un 4 y un 6. Y uno me diría, ¿y cómo lo saco? ¿Cómo hago el cálculo? Entonces, respuesta, usen el programita. Ahora, ¿cómo se usa el programita? Lo bajan y les muestro cómo se agrega en este caso. ¿Sí? A ver. Disculpen la... Yo siempre me interesa que lo vean, cómo funciona. Cuando ustedes lo bajan, les queda esto. ¿Sí? Chem Equate, lo ven, ¿verdad? Supongo que lo ven. Sí, ¿Lo ven? Sí, Bien. Entonces, vamos colocando los datos. Cuando lo bajen, lo abren y van colocando los datos. Entonces, voy a colocar los datos. Entonces digo, carbono C mayúscula. Su índice 2. Pongo el 2. No hace falta que lo pongan su índice. C2. H6, carbono 6. Más, ¿sí? Oxígeno 2. O2. ¿Sí? Fíjense cómo va escribiendo la fórmula química directamente en el primer recuadro con los subíndices. Cuando quiero poner la flecha, pongo igual, ¿sí? Ahora, dióxido de carbono, CO2, dióxido de carbono, más agua, hidrógeno 2, oxígeno. Fíjense donde dice la fórmula balanceada, la forma, ¿sí? Podríamos decir, la forma correcta, la forma estructurada, la forma balanceada, es la que tienen abajo. ¿Y cómo queda? 2, ¿ven cómo apareció el subíndice 2? 7, 4, 6, que es la que acá les coloqué en la presentación. O sea, este programita lo que hace es le simplifica a la hora de balancear la ecuación química. Pregunta, ¿lo vamos a poder usar en el parcial? Sí. ¿Dudas? Ah, bueno, gracias. No, además son de sistema usted, así que la idea es... Profe, Mm, este programa también balancea ecuaciones tipo en medio ácido y sí, básico. te balancea todas las ecuaciones. Sí, Ah, redox genial, está bárbaro. Sí, me encanta. muy bueno. Si Entonces, hubiese sabido que esto existía hace años. sí, está muy bueno y la verdad que es, digamos, yo realmente lo uso, balanceo las ecuaciones a mano y después verifico que lo que hice es correcto usando el programita. Yo lo uso para verificación, pero si no, uno lo usa para armarlas. Sí, es Claro. mucho más práctico. Sí. ¿Sí? Profe, están preguntando en el chat que si ese programa es exclusivo de Apple. No, Ah, no. bueno. Bájenlo y lo pueden usar perfectamente. Hay, creo, distintas versiones. Bien. Bueno, eso está. Fíjense que simplifica mucho y hace las cosas mucho más rápido. Ahora, ¿las dos formas son lícitas del balanceo de ecuaciones? Sí, las dos formas son lícitas. Lo puedo usar, voy a correr un poquito esto, lo puedo usar de una manera o lo puedo usar de otra. ¿Sí? Como ustedes quieran. O usando el 7 medios, que sería como toda la segunda ecuación dividiendo por 2, o usando directamente los coeficientes enteros, porque los coeficientes pueden ser números enteros o fraccionarios, como ustedes lo crean más conveniente. Para los cálculos es exactamente lo mismo, dan los mismos resultados y es lícito usarlo. Bien, sigo, entonces, dice, escriba la ecuación química balanceada, convierta las cantidades... Lo dejo así en la presentación porque lo voy a usar de nuevo, el balanceador de ecuaciones. ¿Sí? Convierta las unidades conocidas de las sustancias en moles, uso los coeficientes estequiométricos para calcular el número de moles de la cantidad buscada y convierta los moles en las cantidades buscadas. Serían más o menos los pasos que hay que hacer en la resolución de ejercicios. Vamos a un ejercicio para que lo vean. Dice, el metanol
hace combustión en el aire según la siguiente ecuación. Carbono, hidrógeno 3, oxígeno, hidrógeno, más. Ahí ya les doy la ecuación igualada, 3 medios de oxígeno que da dióxido de carbono y agua. Fíjense si yo escribiera esta ecuación. Pondría en carbono, en hidrógeno 3. Carbono, hidrógeno 3 más. Entonces vamos, más oxígeno 2. Oxígeno 2 no estoy colocando el 3 medios porque eso sería el resultado o todo multiplicado. Bueno, les cuento al final de la película. Igual, ¿sí? Fíjense cómo va escribiendo la ecuación. Dióxido de carbono, oxígeno 2, más agua, hidrógeno 2, oxígeno. Fíjense cómo quedó balanceada. 4, 7, 4, 6, porque me lo colocan no me lo coloca el programa con números enteros. Pero eso es lo mismo si hubiéramos dividido, ¿sí?, por el común denominador. Entonces nos hubiera quedado, si hubiéramos dividido todo por 4, ¿verdad? ¿Sí? Más o menos. Profe, ¿puede ser que lo escribió diferente? Puede dar diferente. Estoy mirando que en el caso del agua... Ah, porque escribí mal algo, ¿no? Me faltó... Sí, eso. Ya me estaba pensando. Dije, ¿qué pasó? A ver, carbono, hidrógeno 3, ahora sí, ¿no? Son Sí, dos ahora... aguas. A ver, te da 2 aguas, pero te da, fíjate, 3 medios. Si la ecuación que la tenés balanceada la dividís toda por 2, te quedaría un 1, 3 medios, 1 y 2. Como la que está escrita en la presentación. Okay, gracias. ¿Se va entendiendo el concepto? Sí. De una manera o de otra. Recomendación, usen el igualador de ecuaciones. Entonces, esta ecuación que yo les puse aquí en la presentación se las puedo poner de una manera, como está al principio, o de otra. O lo que yo voy a hacer en los problemas, o ustedes se van a encontrar, mejor dicho, en los problemas y en el parcial, que la ecuación no está igualada. O sea, lo que van a tener es la primera forma, carbono, hidrógeno 3, oxígeno, hidrógeno, más oxígeno, va a dar dióxido de carbono y agua. Y lo que ustedes tienen que hacer es balancearla. ¿Cómo la van a usar? En el parcial van a poder usar el igualador de ecuaciones. ¿Sí? Sigamos. Vamos a calcular, ¿sí?, las masas moleculares, las masas molares, y plantear lo que vamos a llamar balance de masas. Es decir, colocar las masas atómicas, con las masas atómicas calcular las masas moleculares, ¿sí?, y luego ver si nos da la ecuación en gramos equilibrada. ¿Dónde tenemos? Para el caso del oxígeno, disculpen, metanol. La masa molecular del metanol sería carbono 12, hidrógeno 1, oxígeno 16. Entonces sería 1 más 16 más 3 por 1 más 12. Eso sí, hice bien los cálculos, da 32 gramos por mol. Luego con el oxígeno, ¿sí? 16 por 12 es 32, pero tenemos 3 medios de 32. Dióxido de carbono, 16. 16 por 2 más 12, 44. Agua, 16 más 1 por 2, 18. 18, pero tengo 2 moles, 2 por 18. Si verifican, 3 más 3 medios de 32 es igual a 4 más 2 por 18. ¿Sí? Esto es el balance de masa. La suma de las masas de reactivos es igual a la suma de las masas de los productos. Y ahora vamos a resolver lo que nos pide la estequiometría. Lo que nos pide es, recuerden, calcular qué masa de agua se produce si en vez de tener 32 gramos de metanol tenemos 209. Una obviedad, regla de 3 o proporción. Si 32 gramos de metanol, según la estequiometría, nos producen 36 gramos de agua, reitero, si 32 gramos de metanol nos producen 36 gramos de agua, los 209 gramos de metanol los van a producir 235 gramos de agua. ¿Sí? Obviamente, si hubieran usado la ecuación balanceada como tienen en el Chemical Equation, les hubiera quedado
una proporción distinta en el primer renglón, pero el resultado les hubiera dado exactamente igual. Bien, sigamos. A ver. Vamos a otro problemita. A seguir, mejor dicho, con un concepto que es reactivo limitante. Vamos a otra ecuación, a otra reacción química. ¿Sí? Monóxido de nitrógeno gaseoso que reacciona con oxígeno para dar dióxido de nitrógeno. Vamos a ver si está bien igualada. ¿Sí? Pongo nitrógeno, oxígeno, más oxígeno 2, ¿sí? Oxígeno 2, igual nitrógeno, oxígeno 2. Entonces, si se fijan, tenemos la ecuación igualada. 2 monóxido de nitrógeno más oxígeno que da 2 moles de dióxido de nitrógeno. Esta es la ecuación balanceada o igualada, que es la que tenemos que usar para la resolución estequiométrica. ¿Cuál es el concepto que quiero trabajar ahora de reactivo limitante? El reactivo limitante es aquel que me limita la reacción química. Uno puede decir, es el reactivo que se acaba primero. Es lo que me condiciona el funcionamiento de la reacción química. Entonces, un ejemplo, si se quiere, burdo. Si tengo que hacer 400 kilómetros, coloco nafta en el tanque de nafta. La nafta que coloqué son solamente para 200 kilómetros. Aunque quiera hacer 400, como tengo nafta solamente para 200 kilómetros, cuando llegue a los 200 kilómetros me voy a quedar, ¿sí?, sin nafta y el auto se va a detener. ¿Qué quiere decir? Que la nafta es el reactivo limitante. Cuando se acaba ese reactivo limitante, se detiene la reacción química. En este caso, si yo digo, y lo digo es profeso, porque estoy dando, si fuera el monóxido de nitrógeno el reactivo limitante, reitero, si fuera el monóxido de nitrógeno el reactivo limitante, ¿sí?, cuando se acaba el monóxido de nitrógeno, se acaba la reacción química. Entonces, fíjense el esquemita que tenemos a la derecha. Las esferas rojas, las dos esferitas rojas representan la molécula de oxígeno. Las esferas roja y azul representan el monóxido de nitrógeno. Aquí tenemos como reactivos. Se produce la reacción química. Vamos al esquema de abajo. En el esquema de abajo tendríamos que se forma el dióxido de nitrógeno, una esfera azul con dos esferas rojas. Y quedó oxígeno sin reaccionar, lo que está redondeado en azul. Entonces, el reactivo limitante en esta reacción química, y porque yo lo digo solamente como un ejemplo, es el monóxido de nitrógeno, ¿sí? Y el otro reactivo es el oxígeno. ¿Qué hubiera ocurrido si la cantidad de oxígeno fuera solamente la necesaria para que reaccione todo el monóxido? En ese caso, la reacción sería estequiométrica, sería la cantidad justa y no tendríamos oxígeno en exceso. ¿Se entiende el concepto de reactivo limitante? Sí, o sea, siempre que hay un reactivo limitante, el otro va a sobrar, ¿no? Exacto. Siempre que vos tenés un reactivo limitante, el otro reactivo, otro u otros, son el exceso. Si es la cantidad justa, no tenés ni reactivo limitante ni exceso. Tenés una reacción estequiométrica justa. ¿Sí? Si es la proporción exacta. ¿Sí? El reactivo limitante, como acabo de decir, cuando tengo un reactivo limitante, el otro es el exceso. En este caso, en este ejemplo, el reactivo limitante es el monóxido y el exceso es el oxígeno. Vamos a un ejemplo de reactivo limitante. Dice, en un proceso, 124 gramos de aluminio reaccionan con 601 gramos de óxido férrico, según la siguiente reacción. Y acá les dan la reacción química, la ecuación balanceada. Vamos a escribirla para ver si está bien balanceada. Entonces ponemos aluminio más, ¿sí?, hierro 2, oxígeno 3. Hierro 2, oxígeno 3. Igual, flecha de reacción. Óxido de aluminio. Aluminio 2,
oxígeno 3, más hierro. Fíjense que no coloqué los coeficientes. En el último, donde dice forma balanceada, lo que nos da es la ecuación balanceada. 2 moles de aluminio más 1 mol de óxido férrico va a dar 1 mol de óxido de aluminio más 2 moles de hierro. ¿Duda cómo se usa el igualador? No. No. Bastante práctico, ¿eh? Es buenísimo, profe. Entonces, calcule la masa de óxido de aluminio que se forma. Entonces vamos a al balance. Vamos a colocar las masas atómicas para comparar. Aluminio, masa atómica 27, pero tenemos 2 moles. La del óxido férrico tendríamos 3 por 16 más 2 por 55,8. Eso nos daría 159,6. Esa sería la masa molecular. Y si queremos masa molar, 159,6 gramos por mol en el caso de óxido férrico. Óxido de aluminio, 3 por 16 más 2 por 27. Eso da 102. Hierro, 2 por 55,8. Si queremos verificar la suma de las masas de los reactivos, tiene que dar igual a la suma de las masas de los productos para respetar la ley del Lavoisier, conservación de la masa, conservación de la materia. Entonces, vamos al problema que nos dice, ¿sí? Si nosotros tenemos 54 gramos de aluminio, según la estequiometría, 54 gramos de aluminio, estos 54 gramos de aluminio van a reaccionar con 159,6 gramos de óxido de hierro. Pero nosotros no tenemos 54 gramos. Lo que tenemos como dato es 124 gramos de aluminio. Nuestros 124 van a reaccionar con 366,5 gramos de óxido férrico. Pero nuestro dato de óxido férrico es 601 gramos. Por lo tanto, nosotros tenemos más cantidad de óxido férrico que la relación estequiométrica nos pide. Por lo tanto, el óxido férrico va a ser el exceso, el reactivo en exceso. Y si el óxido férrico es el reactivo en exceso, el aluminio va a ser el reactivo limitante. ¿Dudas? No, ninguna. Bárbaro. Entonces tenemos, leo lo que está escrito y acabo de decirles. Como se tiene más óxido férrico, 601 gramos, el aluminio, 124 gramos, es el reactivo limitante. Se debe usar el reactivo limitante, en este caso aluminio, para calcular la cantidad de producto. Esto es una regla que hay que tener en cuenta, una norma que hay que tener en cuenta. Para calcular la cantidad de producto siempre voy a usar el reactivo limitante, si es que hay reactivo limitante, obviamente. Entonces, reitero, para calcular los productos siempre voy a usar el dato de reactivo limitante. Uno de los errores comunes es no identificar bien el reactivo limitante y usar el otro reactivo creyendo que es el limitante. Eso hay que tener cuidado. Para este caso, 54 gramos de aluminio producen 102 gramos de óxido de aluminio. Por lo tanto, nuestro reactivo limitante, 124 gramos de aluminio, nos van a generar 234 gramos de óxido de aluminio. Bien. Esto es el primer concepto, reactivo limitante. Vamos a otro concepto en la estequiometría, lo que se llama rendimiento de una reacción, que es una obviedad porque es algo que ustedes manejan, lo que es un rendimiento, pero lo planteo. Si ustedes se fijan, ¿sí? La tablita que está al final, no vamos a los enunciados, dice rendimiento, lo vamos a simbolizar como porcentaje, resultado real sobre resultado teórico por 100. Eso es lo que siempre nosotros denominamos un rendimiento de algo. El rendimiento de algo es nuestro dato real sobre nuestro dato teórico multiplicado por 100. Ejemplo, supongamos que nuestro valor ideal de correr son 8 kilómetros por hora.
Supongamos eso, 8 kilómetros por hora es nuestro dato óptimo, nuestra velocidad óptima, nuestra velocidad teórica que corremos habitualmente, 8 kilómetros por hora. Pero salen a correr hoy no porque está prohibido por la cuarentena, hoy corremos, o sí, en la cinta, 6 kilómetros por hora. En casa, profe. Ojalá. Entonces, si nuestro dato real es que corremos 6 kilómetros por hora y nuestro dato teórico ideal es correr 8, tendríamos 6 sobre 8 por 100. Y eso nos daría nuestro rendimiento del día de hoy. Cuanto más se acerque el dato real al dato teórico, mayor será nuestro rendimiento, que nunca podrá ser superior al 100%. Pero siempre es el valor real, lo que obtengo realmente en la reacción química, dividido lo que obtengo teóricamente, multiplicado por 100. Esto es nuestro rendimiento de una reacción química. Entonces, vamos a un ejemplo. Nos dice, se colocan para que reaccionen 50 mililitros de solución 7,3% masa en volumen de ácido clorhídrico, HCl, y 7 gramos de zinc al 85% de pureza. El rendimiento de la reacción es del 95%. Se pide calcular la masa de cloruro de zinc obtenida, el volumen de hidrógeno en condiciones normales y a 27 grados y una atmósfera. Como siempre, vamos a verificar a ver si está bien escrita bien balanceada la ecuación química. Entonces, vamos a la ecuación, ponemos. Acá ya está balanceada, pero lo pongo sin balancear. Ácido clorhídrico, HCl, ácido clorhídrico, más, zinc, ZN. Igual, flecha de reacción. Zinc cloro 2, zinc Cl2, cloruro de zinc, más hidrógeno 2, H2. Si se fijan, tenemos la ecuación balanceada al final que coincide con lo que colocamos, ¿sí?, en nuestra ecuación balanceada. Sigamos, vamos a plantear la estequiometría. Lo extendemos. 2 por 35,5 es el cloro, más 1 del hidrógeno, 36,5, eso da 73. Zinc, 65,4, dato de la tabla. Ahí es, a ver, 65,3. Figura en la tabla, vamos a corregir. Ahí, 65,3, disculpen. Igual, cloruro de zinc, 65,3 más 2, porque tenemos 2 cloros en el cloruro de zinc, por 35,5 más 2 por 1 del hidrógeno. Si sumamos, nos tiene que dar la suma de las masas de reactivos, tiene que ser igual a la suma de las masas de productos. Hasta aquí es la estequiometría. Ahora vamos a plantear lo que nos dice el problema. En este caso hay dos datos a tener en cuenta, dos conceptos, mejor dicho, a tener en cuenta. El de rendimiento, que lo dije anteriormente, y un concepto nuevo que vamos a incluir, pureza. Vamos a diferenciarlos. Parecen similares, pero no lo son. Parecen iguales, pero no lo son. El rendimiento es rendimiento de la reacción química. Rendimiento de la reacción química. Cuando pasamos de reactivos a productos, rendimiento de toda la reacción. ¿Sí? Nos dice, la reacción tiene un rendimiento del 95%. ¿Sí? Vuelvo al concepto. Fíjense la reacción que nosotros tenemos. La voy a leer de otra manera. Cuando yo coloco 73 gramos de ácido clorhídrico, HCl, en un reactor y le agrego 65,3 gramos de zinc, se producen 136,4 gramos de cloruro de zinc y 2 gramos de hidrógeno. En esta lectura que hice de los números, yo estoy considerando que el rendimiento es del 100%, porque todo el reactivo se transforma en producto. Pero en este problema nos dice que el rendimiento no es del 100%, que el rendimiento es de 95%. Por lo tanto,
No voy a obtener estos valores como está en la estequiometría, sino que los voy a tener que ajustar teniendo en cuenta que el rendimiento es de un 95%. ¿Sí? Pero además nos dicen que nosotros no tenemos solamente este dato, tenemos que la pureza del zinc es del 85%. Por lo tanto, ¿sí? Nosotros no tenemos 7 gramos de zinc, sino tenemos zinc al 85%. Y nos dice que tampoco tenemos ácido clorhídrico puro, lo tenemos en solución que tiene una concentración de 7,3% más en volumen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular cuáles son las masas de reactivo verdadera, cuál es la masa de clorhídrico que realmente tengo y cuál es la masa de zinc que realmente tengo. Entonces vamos a calcular primero cuál es nuestra masa de ácido clorhídrico que realmente tengo. Nosotros nos dicen que tenemos 50 mililitros de una solución que tiene una concentración de 7,3% más en volumen. Recuerden que masa en volumen, M barra B, quiere decir gramos de soluto por cada 100 mililitros o centímetros cúbicos, que es lo mismo, de solución. Entonces, el problema nos dice que tenemos una concentración 7,3. ¿Sí? Entonces decimos lo siguiente. 100 mililitros de solución. Tenemos 7,3 gramos de ácido clorhídrico. De acá sale esto 7,3. En nuestros 50 mililitros de solución, que es el dato, vamos a tener 3,65 gramos de clorhídrico. ¿Sí? Ahí calculé la masa de clorhídrico real. La masa de clorhídrico real que interviene en la reacción química es 3,65 gramos. Vamos a hacer lo mismo con el zinc. Entonces nosotros decimos, nosotros tenemos 7 gramos de muestra, pero de estos 7 gramos de muestra, solo el 85% es de zinc puro. Por lo tanto, los 7 gramos lo vamos a multiplicar por 0,85, por 85 sobre 100. Y eso nos va a dar 5,95 gramos, que es la masa de zinc puro. Por lo tanto, lo que está en rojo, ¿sí?, son las masas de ácido clorhídrico y de zinc que realmente tenemos. Primer dato, usamos el concepto de pureza para calcular nuestras masas de reactivos. Bien, ahora vamos a la estequiometría. La estequiometría nos dice que 73 gramos de ácido clorhídrico reaccionan con 65,3 gramos de zinc. Esto es lo que nos dice la estequiometría. Ahora, nosotros no tenemos 73 gramos de ácido clorhídrico. Lo que tenemos son 3,65 gramos. Por lo tanto, nuestros 3,65 gramos van a reaccionar con 3,265 gramos de zinc. La masa de zinc que reacciona. ¿Sí? ¿Hasta aquí se entiende? Sí. Sí. Lo último de todo creo que no me quedó muy claro, profe. Fíjate los datos en rojo. Sí. Los datos en rojo son la masa de ácido clorhídrico que realmente tengo y la masa de zinc que realmente tengo. ¿Sí? Eso es lo que calculé, lo que tuve que calcular en base al dato de pureza de cada uno de los reactivos. Entonces, digo, realmente yo tengo 3,65 gramos de ácido clorhídrico. Realmente tengo 5,95 gramos de zinc. Ahora, voy a la estequiometría. La estequiometría, ¿qué me dice? ¿Qué nos dice? Que por cada 73 gramos de clorhídrico reaccionan 65,3 gramos de zinc. Eso es la estequiometría. Voy al dato, a lo que calculé en función del dato. Yo tengo 3,65 gramos de clorhídrico, no tengo 73, tengo 3,65. Por lo tanto, esos 3,65 van a reaccionar con 3,265 gramos de zinc. ¿Sí? Usé la estequiometría para calcular la masa de zinc que va a reaccionar con mis 3,65 gramos de clorhídrico. Ahora,
vamos a calcular las masas de zinc que no reaccionan. ¿Sí? La masa de zinc que no reacciona, y voy al último renglón. Nosotros teníamos una muestra de zinc que era 7 gramos. De los 7 gramos solo reaccionó 3,26, según el cálculo que acabo de hacer. 3,26. Por lo tanto, quedó sin reaccionar 3,74 de la muestra original de esos 7 gramos. Ahora, si yo hubiera tomado la muestra 5,95, que es la masa de zinc real que tengo, ¿sí? De esa masa real de zinc, solamente hubieran reaccionado como antes 3,26, por lo tanto me hubieran quedado 2,68. Entonces, reitero, si yo tomo la masa de muestra original de los 7 gramos, de esa masa original reaccionaron 3,26 y me quedan 3,74 sin reaccionar. ¿Dudas hasta aquí? Profe, o sea que esas son dos maneras de hacerlo o hay que hacer las dos cuentas. Si te piden la masa de la muestra que quedó sin reaccionar, pones en el último renglón. Si te llegaran a pedir la masa de la muestra pura, hacer el renglón anterior. En general, se va a usar la masa de zinc de la muestra original, en base a los 7 gramos. Ah, ok. Pero depende de la sutileza con que esté planteado el problema. ¿Sí? Por eso se lo planteo de las dos formas. ¿Sí? Sigamos, a ver. Sí, sí. Que borre. Ahí está. Gracias. Ahora vuelvo, sigamos con la 3. Entonces, vuelvo al enunciado original. Nos pedían la masa el punto A, calcular la masa de cloruro de zinc obtenida. Entonces decimos, recuerden que siempre hay que usar el reactivo limitante. Vamos al punto A. Entonces tenemos, nosotros sabemos que con 73, voy a agrandar un poquito esto, así. Nosotros sabemos que con 73 gramos de ácido clorhídrico, con 73 gramos de ácido clorhídrico, lo que nos dice la estequiometría, se producen 136,4 gramos de cloruro de zinc. Esperando un poquito para que se vea el cálculo anterior. Reitero, con 73 gramos de ácido clorhídrico se producen 136,4 gramos de zinc, según la estequiometría. Pero nosotros, nuestro dato, es que no tenemos 73 gramos de clorhídrico, lo que tenemos son 3,65 gramos de clorhídrico. Por lo tanto, nuestros 3,65 gramos de clorhídrico nos van a generar 6,82 gramos de zinc. De cloruro de zinc, 6,82 gramos de cloruro de zinc. Bien. Ahora, esto sería los 6,82 si el rendimiento de nuestra reacción fuera del 100%, porque todo el reactivo se transforma en producto. Pero nosotros el problema nos dice que el rendimiento de nuestra reacción es del 95%. Entonces, este valor lo voy a multiplicar por 0,95, por 95 sobre 100, para calcular la masa de zinc que realmente obtengo con un rendimiento del 95%. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí. Sigamos. Entonces, lo mismo vamos a hacer para el clorhídrico, para el hidrógeno, disculpen. Pero teniendo en cuenta que el hidrógeno es un gas, entonces vamos a hacer algunas apreciaciones. Primero nos dicen, calcular el volumen de hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura. Y luego, calcular el volumen de hidrógeno cambiando la temperatura, porque la presión sigue igual. Entonces tendríamos, vamos a calcular la cantidad de hidrógeno. Nosotros decimos que 73 gramos de ácido clorhídrico nos generan, según la estequiometría, si lo ven, vuelvo a la ecuación, según la estequiometría, los 73 gramos de hidrógeno nos generan, ¿sí? Estos 73 gramos de ácido clorhídrico nos generan 1 mol de hidrógeno. Estos 73 nos generan 1 mol.
Ahora, nosotros no tenemos 73 gramos de hidrógeno. Lo que tenemos de cloruro de hidrógeno, de ácido clorhídrico, lo que tenemos son 3,65. Estos 3,65, lo saco de acá, ¿ven? 3,65, lo que está en rojo, lo que calculé antes, nos van a generar 0,05 moles de hidrógeno. Estos moles de hidrógeno son los que nos van a generar, ¿sí?, teniendo en cuenta un rendimiento obviamente del 100% y condiciones normales. Entonces nosotros decimos lo siguiente. Un mol de hidrógeno en condiciones normales ocupan 22,4 litros. Pero nosotros tenemos 0,05 moles. Estos 0,05 moles van a tener un volumen de 1,12 litros. Pero esto es teniendo en cuenta que el rendimiento es del 100%. Ahora, si el rendimiento es del 95%, este valor lo voy a multiplicar por 0,95 para calcular el volumen de hidrógeno con este rendimiento del 95%, que va a ser obviamente menor, 1,06. Por lo tanto, este es el volumen de hidrógeno que se obtendría en condiciones normales con un rendimiento de un 95%. Ahora, ¿qué pasa si cambio las condiciones? Si cambio la temperatura, entonces voy a usar el P por B igual a nRT, vamos a hallar el nuevo volumen B, que va a ser igual a nRT sobre P. N, primero lo voy a trabajar con un rendimiento del 100%, 0,05 por 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol, la constante de los gases, ¿sí?, por la temperatura en Kelvin, 300 Kelvin, 27 más 273, dividido la presión, una atmósfera. Ese resultado da 1,23 litros, está en rojo. Pero eso sería si el rendimiento fuera del 100%, obviamente, porque estamos usando los 0,5 moles. Ahora, para ajustar a un rendimiento del 95, lo que vamos a hacer es multiplicar por 0,95 y nos va a dar la cantidad de litros obtenida, 1,17 litros de hidrógeno obtenida, en estas nuevas condiciones, a 300 Kelvin, ¿sí?, y una atmósfera. Como ven, si nosotros subimos la temperatura, porque la estamos llevando desde 0 a 27, desde 273 a 300, el gas se dilata, por lo tanto el volumen va a aumentar, ¿sí? Aumenta de 1,12 a 1,23. Pero como el rendimiento, ¿sí?, es del 95%, obtenemos 1,17 litros. Sigamos con otro problemita similar. Este es un problema de pureza, pero planteado al revés, porque nos dan como datos, ¿sí?, productos y tenemos que calcular reactivos. Vamos a la ecuación. Primero verificamos que la ecuación esté bien escrita. Dice, una forma de eliminar el monóxido de carbono, NO, de las emisiones es hacerlo reaccionar con amoníaco, de acuerdo a la siguiente reacción. Amoníaco, nitrógeno, hidrógeno 3, más monóxido de nitrógeno, da nitrógeno gaseoso más agua, según la siguiente ecuación. Y escribo la ecuación. Amoníaco, NH3, nitrógeno, hidrógeno 3, más monóxido de nitrógeno, nitrógeno, oxígeno, igual nitrógeno gaseoso, nitrógeno 2, más agua, más hidrógeno 2, oxígeno. Si se fijan, ahí tenemos la ecuación igualada. Al final, 4 moles de amoníaco más 6 moles de monóxido de nitrógeno da 5 moles de nitrógeno más 6 moles de agua. Fíjense que es la ecuación que escribí aquí, ¿sí?, al final. Esta es la ecuación que vamos a usar, la ecuación igualada. Sigamos.
Entonces nos dan datos. Nos dicen, calcular los gramos de amoníaco, pero no de amoníaco puro, de amoníaco con una pureza del 90%, los gramos de muestra, que se necesitarán para que reaccionen 16,5 moles de monóxido de nitrógeno. Entonces, planteamos la ecuación química ya balanceada, como les dije antes, y ahora vamos a plantear las masas moleculares y las vamos a multiplicar por los correspondientes coeficientes. Amoníaco es 17, 3 por 1 más 14, todo eso por 4 da 17, 17 por 4 68, monóxido de nitrógeno 16 más 14, sí, 40 por 6 180, nitrógeno 28 por 5 140, agua 18 por 6 108. Suma de masa de reactivos es igual a suma de masa de producto. Y ahora vamos al planteo del problema. Nos dice, ¿qué masa de amoníaco se necesitan para que reaccionen 16,5 moles? Y después hace la aclaración de la pureza. Entonces digo, planteo la relación estequiométrica. 68 gramos de amoníaco tienen que reaccionar con 6 moles de nitrógeno. Nuestro dato es 16,5 moles de nitrógeno. Por lo tanto, estos 16,5 necesitan 187 gramos de amoníaco. 68 por 16,5 sobre C. Ahí tenemos la masa de amoníaco. Pero esta masa de amoníaco, ¿sí?, es la que corresponde a una muestra que tiene una pureza de un 90% de amoníaco. Por lo tanto, voy a decir, esta masa de amoníaco corresponde al 90% de la muestra. La muestra total, que sería un 100%, va a ser mayor, X. Por lo tanto, tengo 187 por 100 sobre 90, que nos va a dar la masa de muestra, 207,8 gramos de amoníaco. Como ven, es un problema inverso, ¿sí? Tomo los datos y calculo la cantidad de amoníaco y después digo, si ese amoníaco tiene una pureza de un 90%, tengo que calcular la masa de muestra que va a ser mayor a la masa que nosotros calculamos. Nuestra masa es de 207,8 masa de muestra, pero la masa que habíamos calculado era de 187, la que era la masa estequiométrica. Sigamos. Otro problema. Fíjense, calcule la masa de dióxido de manganeso que se necesitan para obtener 2,5 litros de cloro medidos a 0,758 atmósfera, 17 grados Celsius, si el rendimiento del proceso es de 80%. Esto, como ven, es una ecuación que se llama redox. Nosotros no la tenemos incluida en el programa, pero es una ecuación de las que lleva a balancearla bastante tiempo. Si incluimos estos datos en el programita, tendríamos, vamos a verificar, ácido clorhídrico, hidrógeno, cloro, ¿sí?, más dióxido de manganeso, manganeso Mn, oxígeno 2, dióxido de manganeso. Flecha de reacción igual en el Chemequate. Cloro 2, Cl2, más cloro de manganeso, manganeso, cloro 2, más agua, más hidrógeno 2, oxígeno. Y ya tenemos la ecuación balanceada, que dice 4 moles de cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, que es lo mismo, más 1 mol de dióxido de manganeso da cloro más cloruro de manganeso más 2 moles de agua. Ahí ya tenemos la ecuación balanceada. Entonces, vamos a el problemita. Profe, ¿qué es la G que está al lado del cloro? El estado de agregación, cloro gaseoso. Ah, ok. Bárbaro, digamos. Entonces, vamos a calcular el número de moles. El número de moles será igual, número de moles del gas, ¿no? Usamos la ecuación para los gases ideales, ¿sí? Por eso se pone G, gaseoso, para poder usar la ecuación. Tenemos número de moles.
Presión por volumen dividido RT. Recuerden que P por B es igual a NRT. Y ahora reemplazamos. Presión 0,758 por volumen 2,5 litros dividido 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol por la temperatura en Kelvin. 17 más 273 es 290. El resultado de ese cálculo es 0,079 moles. 0,079. ¿Sí? Ahora, esos moles representan un rendimiento del proceso del 80%. Si el rendimiento del proceso fuera del 100%, el número de moles obtenidos de cloro sería mayor. Sería 0,098. ¿Sí? 0,079 por 100 dividido 80. 0,098. Recuerden, también este es un problema inverso. Estamos mirando de atrás para adelante, de productos hacia reactivos. Ahora entonces decimos, un mol de cloro se produce a partir de 87 gramos de dióxido de manganeso. Nuestros 0,098 moles de cloro se van a producir a partir de 8,5 gramos de dióxido de manganeso, que es la pregunta que plantea al principio del problema. ¿Qué masa de dióxido de manganeso se necesitan? La respuesta sería 8,5 gramos. Teniendo en cuenta el volumen, la presión y la temperatura del cloro y teniendo en cuenta que el rendimiento es del 80%. ¿Dudas de este problema? No. Sigamos. No, profe. Después digo, ya la subí la presentación, así que después lo tienen ahí con detalle. Bien. El último problemita, sí, el último problema. Dice, dada la reacción siguiente, reacción de combustión, calcule cuántos gramos de dióxido de carbono se podrán obtener al quemar 1,4 moles de gas propano, carbono 3, hidrógeno 8, con 5,8 moles de oxígeno con un rendimiento de reacción del 70%. Y B, cuántos litros de dióxido de carbono en condiciones normales de presión y temperatura con el mismo rendimiento. Entonces vamos a verificar la igualación del balanceo de la ecuación. Entonces ponemos carbono 3, hidrógeno 8. Carbono 3, hidrógeno 8. Más oxígeno 2, O2. Flecha de reacción, igual. Dióxido de carbono, oxígeno 2. ¿Sí? Más agua. Hidrógeno 2, oxígeno. Colocamos, ¿sí? Y ya no queda balanceada. Carbono 3, hidrógeno 8, más 5, ¿ven? 5 moles de oxígeno, más flecha de reacción química, 3 moles de dióxido de carbono más 4 moles de agua. Está balanceada la ecuación. Recuerden, G quiere decir que están todos en estado gaseoso. Entonces, vamos a plantear la estequiometría. Tendríamos planteo de la estequiometría. Carbono, 12 por 3 más 8 por 1, 44 gramos, 44 gramos por mol, la masa molar del propano. Más oxígeno, 2 por 16, 32, pero tenemos 5 moles, 160 gramos. El dióxido de carbono da 44, 2 por 16 más 12. Eso por 3 da 132. Más el agua da 18, 16 más 2 por 1, 18 por 4, 72. Suma de masa de reactivos tiene que ser igual a la suma de masa de producto. Y entonces decimos, si un mol de propano reacciona con 5 moles de oxígeno, según la estequiometría, nuestro dato, 1,4 gramos de propano, van a reaccionar con 7 moles de oxígeno. Esto es el planteo estequiométrico. Ahora, nosotros no tenemos 7 moles de oxígeno.
Si tuviéramos 7 sería la relación estequiométrica justa. Tenemos 5,8. Tenemos menos moles de oxígeno de los que necesitaríamos. Por lo tanto, el reactivo limitante es el oxígeno. Y el reactivo en exceso es el propano. Entonces, vamos a tener en cuenta ahora, para calcular que siempre hay que usar el reactivo limitante, nuestros 5,8 moles de oxígeno. Nosotros decimos que según la estequiometría, los 5 moles de oxígeno generan 132 gramos de dióxido de carbono. Por lo tanto, nuestro reactivo limitante, 5,8 moles de oxígeno, van a producir 153,12 gramos de dióxido de carbono. 5,8 por 132 sobre 5. Ahora, eso sería esos 135,12 si nuestro rendimiento de reacción fuera del 100%. Pero nuestro rendimiento de reacción es del 70%. Por lo tanto, este valor, 153,12, lo voy a multiplicar por 0,7 para que nos dé el rendimiento, para que nos dé la masa real de dióxido de carbono obtenida con un rendimiento de un 70%. Lo mismo vamos a hacerlo para el oxígeno, ¿sí? Pero ahora, lo mismo vamos a hacerlo para, para el dióxido de carbono, teniendo en cuenta que los litros de dióxido de carbono teniendo en cuenta, los litros de dióxido de carbono obtenidos, no masas de dióxido de carbono, litros o decímetros cúbicos. Entonces decimos lo siguiente, los 5 moles de oxígeno, según la estequiometría, nos producen un volumen de dióxido de carbono. ¿Qué volumen de dióxido de carbono? ¿Sí? 3, este 3 que coloqué acá adelante es por el 3 del coeficiente estequiométrico, este 3 es este. 3 volúmenes molares, 3 por 22,4 decímetros cúbicos o litros de dióxido de carbono. Pero nosotros no tenemos 5 moles, nosotros tenemos 5,8 moles, que es nuestro reactivo limitante. Estos 5,8 nos van a producir 77,95 decímetros cúbicos de oxígeno. Ahora, esto sería si el rendimiento de la reacción fuera del 100%. Pero como nuestro rendimiento es del 70%, multiplicamos por 0,7, lo que nos da nuestro volumen de dióxido de carbono en condiciones normales de presión y temperatura, pero con un rendimiento de un 70%. Bien, con esto terminaríamos. Vamos a ver la lista, a ver si tienen alguna duda, si lo hacemos ordenadito. A ver. Agustín Aneta, ¿alguna duda, Agustín? Bárbaro, Agustín. Seguimos. A ver. Seguimos, entonces. Agustín Cofre, ¿alguna duda? No, profe, ninguna duda. Bárbaro. Candela. Esteban Padilla. Esteban. Evelyn. Todo bien. Bárbaro. Ezequiel. Pacheco. Bien, Federico Panara. Federico Marcelo. Espinola. Bárbaro. Federico Nicolás. Francisco. ¿Alguna duda? Gonzalo. Ninguna duda, profe, muchas gracias. No hay nada. Henry. No, profe, ninguna duda. Yair. No, ninguna, gracias. Yacer. Joaquín. ¿Yo, profe? Márquez. Joaquín León Márquez, sí. Sí, bueno, no, ninguna. Más que nada saber si vamos a seguir con ejercitación en estos días.
Sí, tienen los ejercicios que están marcados en la guía de ejercicios, ¿sí? En la lista que tenemos. Bueno, perfecto, más que nada eso. Claro. Gracias. Voy a buscar Juan Cruz, ¿no? Joaquín. Juan Cruz. Juan Francisco. Juan Ignacio. Juan Manuel. Todas las combinaciones de Juan, ¿eh? Juan Marcos. Hay variedad. Sí. Julián. No, profe, ninguna duda. Julián Gabriel. Laura. Leandro. Limber Daniel. Lucas Ricardo. Lucas Banucci. Lucio. Martín. Matías Agustín. Matías Gabriel. Matías Leonardo. No llegaron las combinaciones de palabras, de nombres. Melina. Nazarena. Acá tenemos Nazarena. Perdón, profe, tenía justo el micrófono muteado. Todo bien. Nazarena Ballesteros. Nicolás. Pablo. Pedro. No, profe, gracias por la explicación. No hay nada. Sebastián. Sofía Belén. Sofía. Sol. Tobías y Victoria. Muy bien, chicos. No, ninguna, profe. Ahí alguien escribió en el chat, profe. Disculpame. A ver. Bárbaro. Bueno, chicos, seguimos por el foro. Gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene. Buen fin. Dale, profe. Chao, profe, hasta la próxima. Buen fin de. Bien, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos. Dale, profe. Chau.